Bueno, amados hermanos, tomemos asiento. Empezamos la semana pasada con el concepto de estudio exegético. ¿Ok? Estamos haciendo un estudio ¿de qué? De exégesis. Hermano Hernando, ¿qué es exégesis? Es extraer. Extraer, eso es todo. Cuando nosotros hablamos de exégesis, estamos hablando de extraer, sacar lo que un versículo dice, sin importar qué es lo que se vaya a hacer con esa información. La idea es, vamos a sacar del versículo lo que es, y ya el problema de cada uno en lo que lo va a usar, pero al menos aprender a identificar lo que hay en un versículo. Entonces, para eso utilizábamos el sistema llamado Pardes. Pardes. Pardes es un acróstico hebreo que quiere decir jardín o huerta. El Pardes. Y el Pardes lo que nos está mostrando es Pechat, Remés, Derás o Derús, en algunas partes van a encontrarlo como Derús, y el Sod. ¿Ok? Cuando nosotros la semana pasada empezamos a indagar acerca de este conocimiento, nos dábamos cuenta y aprendíamos que la palabra Pechat quiere decir que literal o llano. Cuando leemos un versículo, nosotros solamente tenemos que analizar lo literal, lo que está ahí. Nosotros no nos podemos ir a inventar nada, ni a aumentarle palabras, ni quitarle palabras. Eso es lo literal, eso es lo que hay. ¿Ok? El remés es lo que vamos a estudiar hoy. El remés es lo alegórico, lo que se conoce como la famosa parábola o el símil. Símil, ¿ok? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El segundo nivel de el Pardes, segundo nivel de interpretación rabínica de la escritura. Ahora, les hice un dibujito la semana pasada que es como nadar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? ¿Qué es el Pechat? Es nadar por encimita del agua. ¿Ok? La mayoría de nosotros aprendimos en las iglesias a nadar así. Y quizás hasta en los 4 estilos. Pecho, mariposa, espalda. Libre, pero siempre afuerita. Es lo literal. En algunos casos, cuando nos concentramos bastante en el estudio, de pronto profundizamos un poquito y aprendimos a nadar con snorkel. ¿Saben cuál es el snorkel, no? El tubito ese que ya vamos por debajo de la superficie, utilizando este aparatico que nos ayuda a no tener que tener la cara afuera. Eso que nos permite que nosotros con la caretica veamos todo lo que hay abajo en el agua, nomás de bueno, los pescaditos, los corales, el fondo. Eso nos permite esta caretica. Cuando nosotros lleguemos al Derús, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos por acá, pero estamos con traje de autocontenido, tirando burbujitas para acá. Tenemos tanques, tenemos aletas, somos buzos aquí, estamos en el Derás aquí. ¿Ok? Ahora, ¿ven esta forma de estudio bíblico? El Pechat, el Remés, el Derás. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que sería el Sod? ¿Ah? Sostenerse abajo, solo con la respiración.
tener branquias como los pescados y no necesitar absolutamente nada y poder respirar dentro del agua. ¿Quiénes pueden hacer eso? Aquaman o grandes rabinos que han hecho una serie de inversión en el conocimiento de Torá, inglés, todas estas cosas que sabemos. Por eso yo los invito a que conozcamos el Sod de una manera literal. Primero aprendamos a evacuar estos temas para poder buscar otra cosa. ¿Qué es Sod? Bueno, ¿qué es Deraz? ¿Qué es Deraz? Subjetivo y aplicable. Subjetivo, lo aplicable. ¿Qué es Sod? Místico o el secreto. Secreto, profundidad o místico, ¿ok? Pero la palabra que traduce Sod es secreto. La palabra secreto tiene un valor de gematría de 70. El Sod se estudia con otras herramientas como la gematría, los conceptos de cábala, todo esto, que es un conocimiento muy profundo, pero la gematría es bien interesante, porque la gematría en este nivel lo que hace es mostrarnos cosas especiales por ese mismo concepto secreto, que sabemos que el hebreo tiene numeración y que en la numeración hay secretos. ¿Ok? Entonces aquí hay uno bien interesante, la palabra yayin. Yayin. ¿Saben qué es yayin? Vino. El vino. Y el vino también tiene un valor de 70. Entonces dicen los sabios que cuando el vino entra, el secreto sale. Eso es ese conocimiento por acá profundo. Y los sabios saben por qué lo dicen. Cuando el vino entra, el secreto sale. Lo que le pasó a Sansón, muy bien, excelente. Bueno, me desvié ahí un poquito como para que tuvieran otro concepto ahí de pensamiento, pero volvamos a lo que queremos hoy hacer, y es la tarea. Tony y Ligia hicieron la tarea. Entonces vamos a hacer la tarea entre todos acá. Antes de empezar el remés. Ok. ¿Cuál era la tarea? Rescatar de los versículos que les di conceptos en el Pechat. ¿Cuáles conceptos? No, ¿cuáles conceptos íbamos a rescatar en la tarea? Figurado. El lenguaje figurado. Miren, yo les voy a decir lo mismo que dije en Broward, y lo digo con amor y con respeto. Cuando el pastor Germán a nosotros nos impartió este conocimiento, ese es un conocimiento que solamente se le imparte a pastores en universidades. No pierdan su tiempo viniendo acá si ustedes no le van a dar el valor a eso. Esto es para pastores. Y el Eterno a nosotros nos permitió recibir 2 años de este conocimiento para impartírselos a ustedes sin necesidad de que tengan que ir a una universidad a pagar. Valoren este conocimiento. Si les dejo una tarea, la van a trabajar. Al menos cuando vengan, que sepan qué fue lo que se predicó, se enseñó la semana anterior. Amén. Lenguaje figurado. ¿Cuál era el otro? Lenguaje alegórico. El otro, simbólico y oculto o secreto. Muy bien. Entonces, el Pechá no lo podemos cambiar. El Pechá es el Pechá, son versículos que están escritos así, así están. Usted no le puede agregar al versículo ni quitarle. Eso es respetar lo literal, el Pechá. Ahora, es duro decir lo que voy a decir, pero es una realidad.
Lo único que hoy se podría respetar completamente sería el Tanakh, que es la Torá, los Neivim y los Ketuvim. Los profetas, Neivim, y los escritos, Ketuvim. ¿Por qué? ¿Ah? Porque los originales en hebreo todavía existen. ¿Ok? El Tanakh, conocido en español, mal traducido como Antiguo Testamento, porque la palabra testamento también es un error. El Tanakh, el Antiguo Pacto, es lo único que nosotros sabemos que sí todavía mantiene el Pechat, porque sabemos que los originales en griego existen. Por eso les he dicho yo, aprovechen la internet ahorita que todavía están los interlineales en PDF en la internet y guárdenlos en un archivo. El interlineal de la Torá, de los profetas, lo que más pueda guardar de interlineal, guárdenlo para que al menos le quede la reserva de la palabra en hebreo. ¿Ok? Entonces, de esto sí lo podemos hacer, pero resulta que lo que a nosotros más nos han metido como cristianos es el Brit Hadashah, el nuevo pacto, pacto renovado, y de eso no existen originales. Es más, los únicos manuscritos más antiguos que existen son griegos, y los que escribieron eso no eran griegos, eran judíos. Y cuando hacemos las comparaciones de los versículos de una versión con otra, difieren tanto en el Pechat que ya lo literal no se puede decir que es sólido. O sea, que lo literal del Brit Hadashah, del nuevo pacto, no es sólido. No es sólido. ¿Por qué? Porque no existen originales. Por eso, al ver todas las versiones que existen y no tener originales verdaderos, nosotros no podemos asegurar que el Pechat está en su 100%. ¿Cómo hacemos nosotros para acercar el Pechat del nuevo pacto a una realidad espiritual? Comparando que esas palabras tengan que venir del antiguo pacto. Amén. Muy importante eso. Very good. Entonces vamos a comenzar en ese punto a trabajar. Los versículos que teníamos de tarea, ¿qué es lo que vamos a hacer? El hermano va a salir aquí al frente, el hermano Tony, y me va a leer Juan 5:39 y me va a decir qué tipo de lenguaje encuentra en ese versículo. ¿Ok? Juan 39. Juan 5:39. Recuerden que yo les dejé la tarea, entonces deben ir buscando Hechos 17:11. El que tenga libertad y haya trabajado, aunque sea un versículo de esos en la casa y pueda venir a leerlo y darnos su respuesta de tarea, nos lo dice. Entonces vamos a leer que Juan 5:39. ¿Cómo dice, hermano mío? Sí. Escudriñad. ¿Tenemos volumen en este micrófono? Hola. Ese está abierto también. Solamente este. Hola, sí. Antes, bueno, solamente este, ponlo aquí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis... Eso no tiene volumen. Hola. Ahora sí, Hola. ahora sí. Dale. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde lo catalogarías y por qué? El ejercicio que estamos haciendo es importante. ¿Por qué? Y vuelve otro regaño. Pero este regaño ya ustedes no tienen la culpa. Porque si ustedes no fueron de los que aprovecharon en el colegio y en la universidad a hacer comprensión de lectura, eso era una clase de español, comprensión de lectura,
y lo que hicieron fue en los trabajos copiarle el resumen al compañerito. Ustedes no son hábiles para identificar y sacar resúmenes, y eso es triste decirlo, pero lamentablemente es así. Hay personas que leen y así pueden leer el periódico que sea, pero ni siquiera el periódico lo entienden, pero fue porque nunca se entrenaron en comprensión de lectura. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, la tenemos que leer con un sentido profundo, concentrados, para que en la misma lectura yo me dé cuenta de qué más o menos se está refiriendo el concepto. ¿Ok? Bueno, el concepto es un concepto secreto. A ver, ¿por qué lo dices que es secreto? Porque cuando a uno lo exhortan a escudriñar, es donde va a descubrir lo que está escondido. Un aplauso para el hermano, muy bien. Eso es un concepto que tiene que ver con las cosas secretas de la escritura. Por eso le está diciendo escudriñen. ¿Qué es escudriñar? Es ir hasta el fondo, buscar y rebuscar para que encuentren las verdades. Ese versículo tiene que ver con información secreta. Muy bien. Hechos 17:11. Dale, hermana Pilar. Y luego se prepara alguien con Primera de Pedro 1:11. Coge este. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que Shaul decía era verdad. ¿Dónde lo ubicas tú? Igual, es secreto porque los mandaron a escudriñar para sacar la verdad. Sí, en primera instancia tiene ese sentido, pero también considero yo, lo pongo a apreciación de ustedes, que también es figurado. ¿Por qué? Porque están comparando dos tipos de personas. Están comparando, vuélvelo a leer para que veamos la comparación que hay. Dice, la gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. ¿Ven? Hay una comparación en el versículo, pero la primera fuente poderosa que hay es secreta. ¿Por qué? Porque está hablando de conceptos que se tenían que ir a investigar para ver si eran verdad. Escudriñar. Muy bien, un aplauso para la hermana Pilar. Eso es saber analizar la escritura. Muy bien. Primera de Pedro 1:11. ¿Quién es el valiente que sale a leerlo y le ayudamos? De a uno, no se maten. Ya le prestamos el micrófono, aquí es drive-thru. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. ¿Dónde lo ubicas? No sé. Vuélvalo a leer, porque es que esa es la idea. Miren, yo quiero que ustedes vean. Ustedes tienen que aprender a estudiar literatura hebrea. Un libro en hebreo no se compra para leerse todo. Un libro hebreo se lee para estudiarlo. Entonces usted marca las cosas. Yo no lo he terminado, esto ya tiene 1 año y medio conmigo. Yo no he terminado el Pirkei Avot. Yo me enfoco en lo que me interesa y le saco y le volteo y le busco. ¿Ok? Eso es estudiar. Entonces, cuando usted no entiende un versículo, usted no puede seguir con el vicio de seguir leyendo. Después entiendo. No. Métase en ese versículo hasta que lo comprenda, hasta que al menos le haga estas midot. ¿Qué son midot? Medidas. Clase pasada, estudien. Las midot, las medidas, los marcos que me da la palabra para yo ir hasta donde la palabra me permite. Yo no puedo pasar por encima de las midot. Amén. Sí, vuélvelo a leer y vamos a analizarlo. Dice, ellos, ¿puedo leer desde el 10? No, solamente ese. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos. Ok, entonces está hablando de cosas secretas porque está escudriñando. Entonces es un lenguaje secreto. ¿Qué más?
quien predijo las aflicciones que había de venirle al Mashiach y las glorias después de él. Está hablando de cosas que le pasaron al Mashiach que son símbolo de. También hay lenguaje simbólico en las cosas que vivió el Mashiach. Entonces, no estamos cambiando el pechado, estamos analizando el pechado. Basado en la información de lo que está escrito, estamos dándole a la mente la oportunidad de ¿qué? De indagar más acerca de lo que yo estoy leyendo, darle una posición al mensaje y analizar qué tipo de lenguaje es, ¿ok? Continuamos con Mateo 22, 29. Hermano Hernando, venga, yo ya los envío y los tiro al agua y todos le ayudamos, pero vamos a hacer la tarea. Mateo 22, 29. Yo no sé usted cómo hace para leer en esa biblicita. Increíble. De verdad que bravo este hombre para leer en esa Biblia. 22, 29. Démosle la primera oportunidad a él para que él más o menos ubique ese versículo en estas 4 categorías. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es algo secreto. Secreto, muy bien, excelente. Déjame ahí el micrófono. Y está hablando de un concepto que hay que investigarlo. Por el momento van todos así, quizás todos sean así, pero recuerden que en la clase anterior vimos lenguajes alegóricos y figurados. De pronto la tarea solamente se enfocaba en secretos. Mateo 26, 56, hermana Alexandra. Y se va preparando Viviana con Marcos 14, 49. Y luego Valentina con Lucas 24, 32. Y luego la otra Valentina con Lucas 24, 45. Mucha suerte. Mateo 26, 56. Ese. No, ya aprendieron este. Que le quede más fácil, hermano. Era Lucas 24, 32. El suyo, Mateo Lucas 26, 24, 32. 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Lenguaje... Vuélvalo a leer. Estamos en Mateo 26, 56. Sí. Vuélvalo a leer. A ver, pensemos todos. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Opinión. Yo digo que es oculto porque le está revelando. Aceptable. ¿Ah? Yo lo veo literal. Literal, sin ninguna inclinación a nada. ¿Alguien capta otra cosa? Pastor, ¿qué versículo es? Qué pena. Mateo 20. Simbólico, para mí es simbólico porque está hablando de conceptos proféticos. Claro, porque se va a cumplir así. Vuélvalo a leer. Yo me inclino más a los conceptos simbólicos. En la profecía es determinada por símbolos o de situaciones, cosas que pasan o pasaron para nosotros analizar el cumplimiento profético. Lógico, que si todavía no lo he averiguado es un secreto, pero lo que me está dando es simbolismos de actos proféticos. Vuélvelo a leer. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Lo que sucede. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, porque hablaba de que iban a arrestar a Jesús. Todo lo que sucedió es lo que me está hablando a mí en los conceptos proféticos, que es la confirmación de lo que estaba en donde, en el Tanakh. Entonces le puedo dar un peso de lenguaje simbólico. Me está mostrando algo que tiene que ver de carácter profético y me voy a investigar al Tanakh. ¿Cuáles fueron esos actos? Su muerte, su resurrección, porque como estamos en Mateo 26, 56, a él ya murió y resucitó. Ellos están dando testimonio de lo que vieron. Entonces, al ver testimonio de lo que vieron, ellos
tienen situaciones que son símbolos que les permiten confirmar si las escrituras se cumplieron. Milagros que él hizo, sanidades que efectuó, que son símbolo de lo que se había dicho proféticamente. Yo lo veo así también. ¿Algún otro? ¿Pueden traer figurado también? Pueden, por por lo que ellos vieron. figura de, aunque cuando estudiamos lo figurado es una comparación directa de una cosa con algo vivo, de algo vivo con una cosa. Cuando leímos la semana pasada el figurado, por eso no lo tomo mucho, porque en el figurado siempre me muestra algo para comparar. Aquí no, aquí me están hablando de unos actos que se vivieron y que se debía investigar si eso estaba escrito proféticamente. Entonces lo veo más y sigue siendo más simbólico. El próximo, Marcos 14:49. Todos los días estuve con ustedes enseñando en los patios del templo y no me arrestaron, pero dejen que el Tanaj sea cumplido. Yo pienso que Vuélvalo a leer, que la última partecita. todos los días estuve con ustedes enseñando en los patios del templo y no me arrestaron, pero dejen que el Tanaj sea cumplido. Entonces yo creo que es literal la parte A y simbólica la parte B. No, todo es literal. Todo lo que estamos leyendo lo estamos leyendo literal. Eso es literal. Pero no hay que esperar a que la Tanaj se cumpla, no es simbólico. No, por eso. Cuando tú dices, es literal, no, todo lo que leemos es literal. Todo, Bueno, ok. entonces, De ese literal quiero identificar si hay un mensaje figurado, si hay un mensaje alegórico, simbólico o secreto. Eso es lo que quiero averiguar de todo lo literal que estoy leyendo. Entonces, simbólico porque hay que esperar a que la Tanaj se cumpla. Vamos a mirar otra versión. De pronto otra versión nos ayuda más. ¿Qué versión leíste tú? La K2. Vamos a leer una versión Reina Valera que dice Marcos 14:49. ¿La tienes ahí? Ah, bueno, Marcos 14:49. ¿Qué dice en Valera? Marcos 14. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendiste, pero es así para que se cumpla la escritura. ¿Qué opinan? El mismo simbólico, ¿cierto? Porque es parecido al anterior, tiene concepto simbólico. ¿Y dónde están los simbolismos? En los actos que hizo, que los tenemos que corroborar si estaban en el Tanaj como profecías. Entonces es simbólico. Muy bien, ahí la veo bien. Continuemos con Lucas 24:32. Valentina Bello. Castellanos, la mamá es Bello. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Yo creo que primero es figurado, porque está hablando ardía nuestro corazón, y no es necesariamente que va a arder su corazón, sino está hablando de algo más profundo. Y también creo que, bueno, lo literal es que ellos están caminando y explicaban las escrituras, pero si lo conectamos con que ardía en nuestro corazón, es que están comparando cuando estaban hablando ellos de la escritura en caminar. Y al comparar, ¿qué lenguaje hacemos? Creo que es alegórico, sí, entonces yo creo que... Ella está manifestando un concepto figurado con respecto a lo que es arder y llamar, y la llama, perdón, arder y lo que es la llama, lenguaje figurado de calor, de fuego, y por cuanto está comparando eso con el corazón, está utilizando algo, una situación o una forma de sentir comparando con una cosa. En este caso sería corazón. Entonces tiene figurado y alegórico. Muy bien, hermana, ahí la vi bien. ¿No hay aplauso para la hermana Valeria? Muy bien. Y viene ahora la otra Valentina,
Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y lo puse con simbólico porque tenía que ver con la comparación de lo que había ocurrido con el Mashiach con lo que está escrito en el Tanakh, porque está hablando de las escrituras. El entender las escrituras, el Tanakh, les permitía darse en cuenta que lo que se vivió proféticamente se había cumplido. Simbólico, muy bien. Figurado, ¿por qué? Porque cuando dice les abrió el entendimiento, El abrir el entendimiento es figura de qué. o sea, por eso, uno no, ¿cómo va a abrir el entendimiento? Ok. Visto desde esa perspectiva tiene sentido. El abrir el entendimiento es como cuando uno abre algo que está cerrado, un coco o algo así. Es muy escondido ese figurado, pero tiene razón. ¿Sí? Un aplauso. Sí, un aplauso para las tres. Miren, cuando nosotros estamos estudiando, mientras más capacidad tengamos como un radar de sacar la información a un texto, créanme que van a llegar ustedes a descubrir cosas poderosas. Ayer me pasó a mí algo en el carro, ahorita se los voy a comentar, que me vino así un flash. ¿De qué? De entendimiento bíblico. Y yo sé que lo que les voy a decir de pronto es un poquito duro, que le está pasando al pueblo de Dios, a los llamados de Dios. Ahorita les cuento eso. Sigamos. Juan 7:38, puede ser la hermana María Fernanda, y el esposo Juan 10:35. Al hermano Joel lo vamos a preocupar con Hechos 8:35. A la hermana Judith con Hechos 17:3. La hermana Ligia con Hechos 18:24. El hermano Daimon con Primera de Corintios 15:3. ¿Qué se hizo la esposa de Daimon? Ay, se me voló. El camarógrafo ya lo metieron en la sopa. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. El hermano Alejandro, el misionero, Santiago 2:8. Y terminamos con la más brava de todas, se la vamos a dejar a José Junior. Segunda de Pedro 3:16, la última, ¿ok? Les dejo a hermana María Fernanda a ver qué descubrimos. Ah, la hermana Diana se salvó. Creo yo que me faltaba uno. ¿Cuál le tocó María Fer? Juan 7:38. Juan 7:38. Es un versículo que nos debemos aprender de memoria. Todo el que pone su emuna en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esa tiene una supremacía ahí. ¿Qué es? Claro, alegórico. Eso no hay que pasarle la mano por ningún lado. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación directa de una situación con algo. ¿Qué? Los arroyos de agua viva. Es alegórico, neto. ¿Ok? Ahora, no, es un lenguaje alegórico. Al usted aplicar correctamente la alegoría, ya está saliendo a flote lo que estaba ahí escondido, el secreto, por decirlo así. Pero es un lenguaje alegórico. Juan 10:35, el hermano Patricio. Juan 10:35. Se llamó divinos a aquellos a quienes se le dirigió la palabra del divino, y la escritura no se puede anular. Vuélvelo a leer más durito, y yo creo que vamos a necesitar otra versión porque de pronto ahí está muy divino. Se llamó divinos a aquellos a quienes se le dirigió
dirigió la palabra del divino, y la escritura no se puede anular. Yo creo que es ese versículo donde dice que los llamó dioses, creo yo. Ven, prestémosle esa versión al hermano Patricio para que lo lea ahí. Juan 10:35. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Ok, aquí hay que hacer un doble análisis y es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el hermano está leyendo el documento, ese pechat en el Brit Hadashah, y aquí es donde viene el problema de que tendríamos que mirar en el Tanakh si eso tendría un sentido claro de traducción. Entonces, primero vamos a identificar la tarea, pero vamos a resolver el otro problema. ¿Qué lenguaje se está usando? Alegórico. Hay una comparación ahí entre Dios y los hombres, por decirlo así. La comparación es entre Dios y los hombres, y en esa comparación se le dijo a los hombres: dioses sois. ¿Ok? Ahora, puedes así sentarte, hermano. Ahora, el problema que yo veo acá es si podemos hacer un análisis correcto de pensar que Dios le iba a llamar a los hombres dioses. Rarísimo, claro que es rarísimo. ¿Por qué? ¿Qué herramienta necesitamos tener clara para analizar ese versículo? Primero vamos a utilizar la palabra original en hebreo para dioses. Elohim. Porque la palabra Elohim por diseño propio ya viene con pluralidad. Y no quiere decir que haya varios dioses. Porque por eso el Shema dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No quiere decir esta pluralidad que sea de número de dioses. Cualquier persona que estudia el lenguaje hebreo sale de este problema rápidamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica que tiene el lenguaje hebreo? Las palabras, ¿que son qué? Polivalentes. Polivalentes. ¿Qué es una palabra polivalente? Que significa varias cosas la misma palabra, y que como en el lenguaje inglés, los que hablan inglés saben que dependiendo del contexto de lo que se está charlando, cierta palabra aplica, es para una cosa diferente a otra, y es la misma palabra. ¿Ok? Entonces es muy importante nosotros entender lo que es el concepto polivalente. Entonces, en la polivalencia, Elohim, ¿qué significa? Denme 3 datos del significado de Elohim. Dios. No. Poderoso. ¿Y el otro? Juez. Muy bien. ¿Ok? O si voy a utilizar este concepto, serían poderosos y jueces. Jueces. ¿Ok? No dioses, a no ser que utilizase la palabra dioses. No dirigiéndome a Elohim como tal, porque Elohim es uno solo. Dime. Ah, no, sí, porque está hablando de Dios mío. Eloheinu como Abinu. Cuando tú ves una palabra que termina en esos conceptos, Inu, está haciéndole una pertenencia. Gracias por la palabra. ¿Ok? Eloheinu es mi Dios. Pastor, cuando el pueblo hebreo quiere le pone el plural a la palabra Elohim, es una manera para engrandecer en magnitud a lo que ellos se están refiriendo. Exacto.
Cuando hacemos ese estudio simplemente tomamos la IM como un engrandecimiento de lo que es Dios, no una pluralidad de Dios. Se utiliza la pluralidad es para engrandecerlo a la máxima expresión. ¿Ok? Entonces, lo que el hermano acabó de leer, pienso yo que cuando lo analizamos desde esta perspectiva, él le dijo, porque poderosos son, ustedes pueden ser poderosos, ustedes pueden ser hombres que juzgan poderosamente, pero él no le iba a decir a los hombres, ustedes son dioses como yo. Pero como nos dejan aquí, en la teología moderna, entonces sí, dioses sois. Dios nos dijo a nosotros dioses. Error. ¿Ok? Ese versículo lleva a Éxodo 7:1. Éxodo 7:1, ¿qué dice, hermana? Yahweh le dijo a Moshe, mira, te he puesto como Elohim sobre el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Excelente ese versículo. Él estaba diciendo a Moisés que lo iba a poner como un poderoso por encima de Faraón, como un juez por encima de Faraón. ¿Ok? El versículo era alegórico. Había una comparación entre Dios y los hombres. La gente es brava, ¿no? Ustedes son inteligentes, bendito el Eterno. Continuamos con quién. Yo creo que sigue Joel con Hechos 8:35. A ver, aquí en el micrófono, hermano Joel. Joel Austin. No, dijeron que no. Coge el micrófono, hermano, con tranquilidad, sí, pero péguelo bien a su boca, cerquita. En la versión Reina Valera Gómez, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. ¿Cómo lo ubica usted? Vuélvalo a leer. Okay, entonces Felipe, abriendo su boca, al abrir su boca es figurado. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, secreto, para anunciarle los secretos de Jesús. Aceptable, pero ¿qué más rescatamos ahí? ¿No es simbólico? Las escrituras. Es simbólico. ¿Por qué? Porque él utilizó la simbología de ahí, de lo que estaba leyendo y entendiendo para explicarle. Simbólico. Por las escrituras. Y cuando nosotros vamos a escrituras, las escrituras son símbolos. ¿Ok? Muy bien, muy buen punto. Excelente. La hermana Judith. Hechos 17:3. Hechos 17:3, explicando y demostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, él decía, este Yahushua a quien yo les anuncio es el Mesías. Me parece que el mismo anterior, El mismo anterior, simbólico. ¿Estamos de acuerdo, hermana mía? Bendito el Eterno. Hechos 18:24. Nos fuimos toda la clase en la tarea, pero era importante. Recuerden que no tenemos afán, queremos aprender. Amén. Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso cierto yaudita llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Yo digo que es alegórico porque está explicando qué clase de hombre fue el que llegó a Éfeso. Bien, opino lo mismo. No toca muchas cosas, simplemente lo está escribiendo quién era. Simplemente era eso. Estaba dando una idea de quién era ese hombre. Bien, continuamos con 1 Corintios 15:3. 15:3.
Se le dañó todo ese rato de pensamiento ahí. Él llevaba ahí una hora, pero vea, sacándole ahí la tesis a esa. 15.3, de pronto es hasta más fácil que la anterior. 1 Corintios 15.3. En primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Respuesta. De acuerdo a las Escrituras. Simbólico, porque está utilizando las Escrituras. Las Escrituras es el símbolo. La mayoría de lo, claro, porque las mismas palabras es lo que me da a mí el simbolismo, o sea, el lenguaje es simbólico. El lenguaje como tal, al utilizar yo el libro, estoy utilizando esta información simbólica para yo recibir el mensaje. No lo está comparando con nadie. No está haciendo ninguna como analogía, ¿no? Simplemente está utilizando un recurso que es las palabras, y las palabras son los símbolos. Muy bien. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16. El hombre de la cámara y se viste así con la gorra de director y buenas todo. noches a todos. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16 dice: y que desde tu niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahushua. Todas las Escrituras inspiradas divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ok, primeramente yo digo que es figurativo porque dice que desde tu niñez, o sea que ya está figurando un niño, ¿no? Estás acomodando, estás haciendo exégesis. Bueno, simbólico entonces. Porque tú estás hablando de la Escritura. Ok, entonces simbólico. Eso. También Muy bien. es alegórico porque describe o no. A ver, ¿también qué? Es alegórico porque describe. Porque es parábola. Puede tocar la... Puede ser también alegórico, porque si vemos dice que Cristo, ¿listo? Entonces, pero dice pues que la palabra, la escritura salva, como dice, enseña, reprende, corrige, y eso es lo que Mashiach hizo. Entonces puede ser que estamos comparando también Mashiach con la escritura. Puede tocar algo de alegórico, pero me voy más a que la información es completamente simbólica. Utilizo el simbolismo escritural para darme cuenta de lo que se está dando. No puede ser secreto porque antes dice que desde el principio conoció todo. ¿Por dónde? Por la Escritura. Conocía tanto el simbolismo que no tenía secretos. Simbólico. Nos quedamos en simbólico con un pequeño toque alegórico. Pero eso es lo que queremos, investigar. Ahora, por ejemplo, lo que el hermano Tony hizo es muy normal. Nosotros acomodar palabras a nuestro entendimiento. Es que ahí figuraba un niño, pero ¿de dónde sacó la palabra figuraba? Él la acomodó. Y muchas veces nosotros en nuestros propios análisis hacemos eso. Utilizamos palabras para acomodar lo que realmente yo pienso. Yo no sé si ustedes leyeron el documento que puse hoy en Facebook. ¿Cómo utilizó sabiamente esa persona dos frases para cambiar al final y decir lo que él pensaba? Entonces, una de las preguntas que él decía en el documento, en Facebook, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Pregunta válida. La pregunta es válida, ¿ok? Yo lo puedo hacer. Entonces el escritor de ese libro decía, ¿cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Y ahí hace otras preguntitas, ¿ok? Perfecto, vamos a ver el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Yeshua. Ok, perfecto. Pero mire dónde cambia la situación. Y se supone que esta persona es unicitaria. O sea que cree y predica de que Dios es uno. Y abajito dice, si usted no puede contestar satisfactoriamente estas preguntas básicas acerca del Dios del Nuevo Testamento, ya rompió hasta su propia fe. Ya
rompió. ¿Por qué? Porque está diciendo de y luego del, como diciendo que el del Antiguo Testamento es otro Dios. O sea que rompe su propio parámetro pensando de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso es algo que está muy marcado en el cristianismo hoy. Ay, es que Dios es un Dios de amor. Y el de fuego consumidor, no, ese es el del Antiguo Testamento. ¿Sí? Simple, así es la respuesta rápida. No, es que Dios es un Dios de amor, sí, y el fuego consumidor, no, ese era el Dios del Antiguo Testamento. O sea que un relevo de dioses. Entonces hay que tener mucha capacidad, y créanme que se puede tener cuando usted estudia la palabra, no leer por leer, sino espérate, ¿por qué dice así? ¿Por qué está escrito así? ¿Ok? Sí, dime. Yo le iba a decir que parte de la raíz del cristianismo viene de eso, y eso se llama el marcionismo. Y el marcionismo es el que enseña que es el Dios del nuevo y el Dios del antiguo, el Dios bueno y el Dios malo. Y nosotros hasta el día de hoy tenemos que el Dios bueno es el del nuevo y el Dios malo es del antiguo. Y a eso sumémosle que fue bien preparado todo eso bajo el lenguaje griego. El lenguaje, la cultura y la filosofía griega era la mejor plataforma para tener un pensamiento como ese. Un pensamiento como ese no se podía promulgar en el hebraísmo, porque el hebraísmo tiene columnas inamovibles, columnas que no se negocian, que el mismo Eterno estableció con el mismo objetivo ¿de qué? De dejarles un velo hasta que la plenitud de los gentiles entrase. O sea, eso fue diseñado por el Eterno, la forma de pensamiento hebrea. Por eso allá ese pensamiento marqué. Sí, porque fue un hombre en el año 110 fue eso. Entonces ese fenómeno de pensamiento en el concepto griego pelechó fácil, porque ahí se tenía la mitología griega, los dioses, todo eso, entonces era fácil. Ahora, ¿por qué a nosotros nos quedó tan fácil recibir todos estos conceptos místicos del Nuevo Testamento? ¿Por la herencia qué? Mística de los judíos. A nosotros nos gustaba la brujería, la hechicería, que nos leyeran la mano, todo lo raro, el horóscopo, todo eso nos gustaba. Entonces cuando venimos al cristianismo y nos siguen dando misticismos, felices. Mi mente le gusta eso, lo secreto, lo guardado, y nos metieron en una película cristiana bien mística. No, hay que empezar lo que está haciendo el Eterno con el conocimiento es que haciéndonos aterrizar en la verdad. No quiere decir que lo místico sea errado, pero primero aprende a caminar en lo sólido y luego ve y vuela. Pero nos pusieron a volar y no sabemos aterrizar. Nos quedamos en el aire porque si nos acercamos al suelo nos destortillamos. Entonces es importante visualizar eso de esa manera. Segunda de Timoteo 3, 15, 16 ya. Santiago 2, 8. El hermano Alejandro ayer lo filmaban en Medellín, hoy lo filman en Miami, mañana de cualquier lugar del mundo. Amén. Santiago 2, 8 dice: si en verdad ustedes logran la meta de la Torá del reino, en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Simbólico, mi pastor. Amén. Simbólico, y también toca algo de alegórico. La meta de la Torá. Sí, pero el simbolismo es por la escritura, por la Torá, pero hace como una especie de una media comparación. Es tan importante esto, hermanos, que estamos haciendo este ejercicio, y venga el hermano José, vaya calentando ahí lo que va a leer, que inclusive el oído de ustedes se sincroniza con la verdad. ¿Por qué? Porque yo no pretendo que ustedes solamente me escuchen a mí. Va a llegar el día en que ustedes lo invitan a otra parte, o les tocó, o prendieron el internet y escuchan a alguien, pero como su oído ya aterrizó en la verdad, usted nota las curvas que los predicadores equivocamente hacen. Sí, espérate que aquí no.
Eso no cuadra. Eso no cuadra. Se los digo porque me invitaron a una conferencia hace algunos años a hablarme de los falsos profetas. Yo me fui para allá porque era un hombre muy renombrado en las raíces hebreas. Entonces, no, ¿en qué para allá? $20 de entrada a ese hotel, pero vamos a escuchar cosas pesadas. Y empezó a hablarse todo lo que eran los falsos profetas y yo estaba de acuerdo con todo lo que dijo. Y que la profecía se cumple así, se cumple así, y que los tiempos están predeterminados para que todo vaya al deterioro, y yo estoy de acuerdo con eso, porque cada día la situación se va a poner más difícil. Esto no va a mejorar, esto tiene que empeorar para que el Mesías venga. Y ese hombre está como faltando 10 minutos para acabarse la conferencia. Bueno, vamos a orar porque el Eterno tiene que levantar esta nación. Vamos a orar porque esta nación tiene que ser... Espérate, la curva que acabo de dar, si me está diciendo que todo va al deterioro, ¿por qué están? Vámonos. Quizás ya era el momento de la ofrenda. Vámonos. Porque esa curva no tiene ahí nada que ver, porque si estamos hablando de los tiempos proféticos, es que todo se va a poner difícil. Las cosas, usted se tiene que preparar, es para momentos cruciales de la humanidad. Oramos para que el bienestar del pueblo, sí, Señor, trae, pero no va a pasar, hermano. No, bíblicamente los símbolos proféticos nos dicen que esto va al deterioro, esto no va a mejorar. Usted no puede tener ese pensamiento. Usted tiene que preparar a la gente para los momentos más difíciles de la humanidad. Pastor, ¿y eso no es alarma? ¿Y será que las alarmas no salvan vidas? ¿Será que las alarmas no sirven es para eso? No pasó nada, pero usted estaba preparado. Pero si yo le digo a usted, no atemoricemos a la gente, y llega a pasar, dice la Escritura, que la sangre de esas personas quedará sobre ti, porque no les avisaste. Entonces tenemos que preparar a la gente para lo peor. ¿Para qué? Para que al menos estén preparados. No pasó nada, ese pastor se equivocó, bueno, gloria al Eterno, pero no pasó nada. Pero Dios no escucha el clamor de uno si uno va a interceder por una nación, por una persona. ¿Eso no es lo que nos enseña? Sí, eso es lo que enseña la Escritura, y por eso te digo, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sabiduría. Ejemplo. Si yo voy a orar para que en el mundo haya paz, porque esa es la oración más elevada y trillada de todo el mundo, que haya paz, no va a haber. Entonces tú estás orando en contra de las profecías, porque paz no va a haber. Es más, dice que cuando el hombre de poder en esta tierra diga paz y seguridad, entonces destrucción repentina. Entonces, cuando oramos debemos orar como alineados a la voluntad del Eterno. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Vamos a orar a Él, alineados a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que en su pueblo los que estén enfermos se sanen. Que si yo tengo un grupito allá de amigos, familiares, que quiero que vengan al rescate de su alma, voy a orar para que se conviertan. Pero yo no puedo orar para que las naciones tengan los mejores presidentes del mundo. Ese tirito ahorita que tienen todos los gobernantes, las congregaciones, de que ore por su presidente, ya usted no ore por presidentes, porque lo que se va a montar es lo que el diablo necesita para acabar con este reino que está establecido acá. No va a pasar. Lo están poniendo a gastar saliva. Y aparte de eso, después de que usted ora por los gobernantes, como ya se filtró en la iglesia de Jesucristo el espíritu de Jezabel política, si usted tiene bastante gente, entonces el pastor dice un nombrecito, y fulanito tal, ay, gracias por haber venido, él es candidato, ya, con eso tuvo los votos de todo el mundo. La iglesia no es para eso. La iglesia no puede apoyar la política en nada. Exacto, la palabra iglesia en griego es reunión política. La palabra correcta es keilah, congregación. Eclesia es reunión política. Y hoy se ha filtrado la política en la iglesia de una manera impresionante. Siempre rodeados de políticos, de gente que me lleve a... No. Eso es un espíritu de Jezabel que se introduce en las iglesias. Dime. Lo que le estaba diciendo en la pregunta, que uno no va a decir que la levante, pero que tenga misericordia. Claro,
ten misericordia de los pobres, de los humildes, Padre. Es más, a los más malvados cámbiale el corazón y rescátalos. Pero tener un sentido profético también cuando oro. Yo no voy a cambiar los designios proféticos del Eterno. Por lo menos que tengan el conocimiento, porque la palabra dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Esa es la oración, que por lo menos conozcan la verdad y no perezcan. Eso. El que conoce la verdad no va a caer en el sistema. Por decir algo, nosotros tenemos un mensaje que puede sacar a las personas del sistema, pero nosotros no vamos a cambiar el sistema. A nosotros este sistema nos va a aplastar cada día más. Pero en medio de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, Él promete que Él nos va a proteger del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros, escudo y adarga es su verdad, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que... Pero por favor, ese panorama de qué es. Él no va a cambiar ese panorama porque ese panorama está profetizado. Pero yo en medio de toda esa situación estoy cubierto bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo. Es aprender a orar de la forma correcta y no, y quiero que sepan algo, en un momento determinado vamos a visualizar un ejemplo rápido, la situación de Venezuela. ¿Quién no está dolido por lo que está pasando en Venezuela? ¿Quién no está dolido por lo que está pasando en Osaka? ¿Osaka es qué es? Oaxaca, o así. Oaxaca. Hay un estado donde hasta los niños están defendiendo su gente y están sufriendo, están muriendo. Hay una guerra civil allá adentro impresionante. Padre, glorifícate en medio de esa situación. Ten misericordia de toda esa gente, ten misericordia. Pero ¿cómo va a tener Él misericordia? Él dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Él no va a tener misericordia de todos. Él va a tener misericordia. Entonces usted sí le puede decir, Padre, ten misericordia allá en ese pueblo, ten misericordia de esos venezolanos, pero Él no va a tener misericordia de todos los venezolanos. Entonces empieza la misma palabra de Dios a decirnos, todo aquel que se humillare y buscare mi rostro y orare y se apartase de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero al que no se arrepiente y venga, se lo va a dar, porque es que es el diseño. Claro. Entonces lo que yo quiero es centrarlos en los conceptos proféticos de este tiempo, ¿ok? Y que ustedes oren con el entendimiento, que ustedes sepan la palabra misericordia. Claro, clámela siempre. Yo creo que la palabra más elevada que nosotros podemos clamar es misericordia, porque lo que siembres, eso cosecharás. El día que yo me equivoque, ¿qué voy a tener? Porque siempre oré por misericordia. Padre, ten misericordia de ese pueblo, ten misericordia de esta familia, ten misericordia de este joven, ten misericordia, Padre, ten misericordia. Y el tener misericordia es que Él derrama de su espíritu para rescatarlo, para salvarlo, para librarlo de cualquier situación. Eso es una forma normal. Pero tener una falacia aquí de que esto se va a volver muy bonito si yo oro, no. Hay un principio profético que se está cumpliendo. Ley de entropía. Todo va al deterioro. Amén. Bueno, segunda de Pedro 3:16, y no le vamos a ayudar a José porque ya lo dejamos pensar mucho rato. Dice que casi en todas en las cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Perdición. ¿Qué lenguaje es eso? Secreto. ¿Y qué más? Y simbólico, ese lo dejamos para ayudarle. Secreto, porque está hablando de todo lo que la gente no conoce y se pone a hablar sin conocer. La famosa interpretación profética que le están dando a lo que no conocen. Y todo es apoyado en lo que dice la escritura, pero tuercen la escritura. O sea, el simbolismo es la escritura. La escritura está siendo utilizada, pero está siendo mal utilizada. Muy bien, José, le damos un aplauso al hermano. Ok, empecemos con la clase del día de hoy.
Pastor, pero entonces nos gastamos, sí, porque usted no respetó que yo le dejé una tarea y no la hizo. Entonces, por eso nos tuvimos que gastar este tiempo que usted lo pudo haber hecho en su casa. Hubiese sido más rápido eso si hubiese hecho de otra manera. Ok, ¿de qué hablamos hoy? Remés. Segundo nivel de interpretación del Pardés. Estamos estudiando exégesis hebrea. El segundo método de interpretación, el remés, que significa alusión o alegoría. Pero antes de usar este método, primeramente vamos a utilizar otros recursos hermenéuticos para poder diferenciar la alegoría de los otros términos de interpretación hermenéuticos. En este estudio mencionaremos algunos de los más comunes para que el talmid, el alumno o el discípulo pueda reconocerlas cuando las lea. En el nivel remés, los detalles en el texto a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda que la que transmite el pechat. En muchos casos, un colorario sería un entendimiento remés. Remés es la deducción de lo implícito dentro del texto. Vienen dos palabras que vamos a conocer cuando estudiamos el remés, ¿ok? Palabras implícitas y palabras o mensajes explícitos. ¿Ok? Cuando leemos un versículo, lo que vayamos a leer, nosotros nos vamos a dar cuenta que si estamos ya trabajando en el remés, el pechar me va a mostrar algo fácil, que se ve fácilmente, es lo explícito, está expuesto por las mismas palabras. Pero como estoy estudiando su alegoría, porque parece que hay una información escondida, lo que voy a buscar es el mensaje implícito, escondido, guardado. Dentro del sentido de deducción tenemos algunos ejemplos y formas donde se usan los eufemismos para dar a entender el significado de una palabra que no dice explícitamente, sino implícitamente, ¿ok? Y que por deducción se debe de entender el significado de la palabra en cuestión. Dime. Eufemismo es palabras que me permiten a mí hacer una comparación. Búscame por favor el término en Google, diga eufemismo para que lo leamos acá. Por ejemplo de Eufemismo. en inglés es cuando uno dice la persona cuando se ha muerto, en vez de decir oh la persona se murió, la persona está en un lugar mejor. Como que uno lo usa para en vez de decir algo tan como para embellecer lo que sucedió. Léelo por favor, ya lo encontramos acá. Vamos a leer el significado de la palabra eufemismo. Dice, un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de mal gusto o tabú. Utilizamos esas palabras para suavizar, para no ser tan directo, ok. Embellecer la situación. Para entender un texto o palabra se debe de buscar a través de datos anexos, contenidos o no contenidos en el texto y en el contexto. Ayudas que pueden venir de datos históricos, científicos, del Talmud o de distintos estudios de los sabios de Israel, como también de expertos estudiosos cuyos aportes pueden ser importantes para la deducción del texto. Todo esto se puede llevar a cabo sin perder de vista el pechat. Entonces, tenemos una frase X que la debemos respetar y la conocemos como el pechat. Nosotros no vamos a perder de vista eso, pero en el concepto
hebreo nosotros tenemos diferentes recursos, diferente literatura, diferente forma de yo poderme apoyar en ellos para poder sacar la mejor información del texto, sin perder de foco el texto. En las escrituras tenemos algunas expresiones las cuales se pueden resolver a través de esta forma de deducción. Empecemos. Vamos a leer, amado hermano, el que tenga ahí Biblia y le guste leer rapidito, Primera de Samuel 24:3. Primera de Samuel 24:3. Sí. Primera de Samuel 24:3. Primera de Samuel 24:3 dice: de manera que Saúl tomó 3,000 hombres selectos de todo Israel y salió en busca de David y sus hombres en dirección de la roca de las cabras monteses. Primera de Samuel 24:3. ¿Ah? 24:3. Sigue leyendo. Y por ese camino llegó a unos corrales de ovejas. Había una cueva allí y Saúl entró a hacer una necesidad. En eso David y sus hombres estaban ahí. Léete ahora Jueces 3:24. Pero no me lo lean en esa versión. Esa versión ya ha hecho el remix. Necesito Reina Valera ahí. Reina Valera, ven tú, amada Valentina, y toma el micrófono. Vuélveme. ¿Aló? Sí. Venga, hermanita, hágase por acá y léame Primera de Samuel 24:3. Y no quita el dedito ahí. ¿Ya encontró Jueces 3:24? Ok, entonces busque primero Primera de Samuel 24:3. ¿La leo? Sí. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Ok, también ya dijo lo que iba a hacer. Léete Jueces 3:24, por favor. Ese Jueces está también allá atrásito, antes de, por acá. Antes de Samuel, Jueces. Jueces 3:24. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey y, al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Necesito Reina Valera, por favor. Esa no es Reina Valera, ¿cierto que no? No. Reina Valera, ¿cómo dice Jueces 3:24? Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales las puertas de la sala estaban cerradas, y dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Sin duda, ¿el qué? Cubre sus pies. Cubre. Jueces 3:24. No, entonces Primera de Samuel 24:3 y 4. Cubre sus pies. Cubrir sus pies. Eso es lo que yo quiero que empecemos a indagar. Lo que pasa es que ya leímos versiones que me hicieron el remés. Primera de Samuel, ¿qué? 24:3 y 4. 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en el rincón. Entonces, si yo, por decir algo, le pregunto, lo que pasa es que fallamos con la primera lectura. Cubrir sus pies, perfecto. Esa es la frase regular que sale. ¿Por qué? Porque es un eufemismo. Para que suene más bonito y no decir que entró a ser número 2. Las versiones que leímos dice hacer sus necesidades, está haciendo sus necesidades, está haciendo número 2. Es un eufemismo.
y con un lazo en hebraísmo. Es un hebraísmo, una forma cultural, claro, porque como ellos usaban sotana, al hacer así se estaban cubriendo sus pies. ¿Ok? Eufemismo, con M. Entonces, yo no quiero decir que es una forma de engaño, pero como... No. Formas literarias. Formas, no es engaño, no. Formas literarias. Es más, Es muy hebreo, pero... cualquiera que te quiera engañar, si tú realmente sabes estudiar, no vas a caer en el engaño. Entonces no es ni siquiera cuando nosotros decimos que de pronto las personas que están predicando hoy el mensaje lo predican con muchos vacíos y están diciendo mentiras, no es porque sean mentirosos, sino que ya la forma en que les enseñaron eso ya es una mentira que tiene años de ahí estar caminando y ellos creen que es verdad. Pero no lo están haciendo con mala intención, no están indagando. Nadie les enseñó a escudriñar y no lo quieren hacer desde la perspectiva correcta, y es la hebrea. Es más, cuando uno le dice a un pastor, estúdielo por raíz hebrea, se sienten ofendidos. Les da susto porque ahí se les va a desbaratar todo lo que ellos creían o enseñaban. Entonces, cubrir sus pies. Número 2. Las otras versiones que ya saben el concepto, entonces, hacer sus necesidades. La palabra es sakak, en hebreo, sakak. En la misma versión que me leyeron, por favor, cubrir sus pies, necesito que me lean Génesis 31 del 10 al 12. Quédate ahí, hermana, con la versión allá. Quédate ahí con la versión para que no estés sentándote, que vamos a hacer varios versículos. Génesis 31 del 10 al 12. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Los machos que ¿qué? Cubrir el ganado. La palabra en hebreo, ojo, es alá, en hebreo. Eso es cubrir el ganado. ¿Qué es cubrir el ganado? Aparearse, procrear, cubrir el ganado. ¿Ven? Entonces es una forma de decirlo literariamente que suene diferente, bonito. ¿Ok? Génesis 19:8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué es conocer varón, hermano Patricio? Sí, las 2 hijas de Lot no habían conocido varón. ¿Ah? Vírgenes, eso. Lo que pasa es que, claro, usted ya lo presentó desde la perspectiva santa, que es casarse, no legal, él lo hizo muy legal, es que es casarse. Pero conocer varón es no haber tenido relaciones sexuales, era virgen. ¿Ok? Es importante ir entendiendo esas formas de el texto manifestarse. 24:16. Sí. No, solamente el 38:26. Génesis 38:26, porque hay más información. Esto les va a llegar a ustedes en este tratadito, pero cuando lo terminemos. El que no le haya llegado, como ya llegó Dianita va a tomar lista de Broward y de acá para mandarle los estudios que no le han llegado, los de la menorá, los de falsos profetas, todo eso para que lo tengan en sus carpetas, los que recibieron la clase, ¿no? 38:26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y nunca más la conoció. Está hablando de nunca más tuvo relaciones sexuales con ella.
exacto, ahí dice acostarse, pero cuando leemos en el concepto hebreo, la palabra tiene que ver es con conocer. Entonces tengo que saber a qué se está refiriendo, porque conocer es mucho gusto. Ay, ¿cómo es que usted conoció a Lina? Por eso hay sociedades, por ejemplo los bogotanos dicen, no, yo no la conozco, yo la distingo. ¿Han escuchado ese concepto en Bogotá? No, yo no la conozco, yo la distingo, porque conocen la raíz de conocer. Sí, en hebreo, alá. Cubrir el ganado. Alá es para cubrir el ganado. Conoció es, no me lo puso acá. Vamos a leer Ruth 3:9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres ¿qué? Pariente cercano. La historia de Ruth es bien interesante porque ahí lo que se estaba haciendo esa noche era un ritual hebreo. Cuando un hombre moría y dejaba esposa sin hijos, ella por ley tenía derecho a ser redimida por un hermano de él para que el hijo que ella tuviese el nombre de su hermano muerto y no se perdiera su nombre. Entonces el ritual era dormidito él, ella se le metía a los pies, se acostaba a sus pies y metía la manito por allá a tocar. Y quiero que sepan que en la tocada era tocarle los genitales al hombre. Era así. Entonces él se despierta asustado, imagínenlo durmiendo ahí. ¿Qué pasó? El susto. ¿Y qué me está tocando? Ese era el ritual. Entonces ella le decía, extiende. Entonces él reconocía, esta es mi cuñada, me está diciendo que yo soy el que voy a redimir el nombre de mi hermano. Sí, hay una situación que se da, pero ese corresponde a ese ritual. ¿Eso sucedía apenas moría el hermano? No, apenas no, o sea, ya se muere y ya hay que buscar la persona que puede redimir. Lo mismo le pasó a Tamar. Ella le pasó como 3 veces. 3 veces, que por eso Judá dijo, no, yo no le voy a dar el tercer hijo mío esta noche. Todos me están muriendo. Entonces se escondió y ella se acostó con él. Era tan importante. Lo que pasa es que cuando entendemos la cultura hebrea, es muy importante que el varón tenga su descendiente varón. Muy importante ese varón que va a perpetuar mi nombre. Formaba parte de la identidad de ese hebreo y de su bendición tener su varón y que su nombre siguiera caminando. Y ella como mujer, o sea, hay un concepto bien importante en poder procrear porque formaba parte de la bendición. El concepto que se conoce como el asunto en cuestión, en algunos versículos lo veremos. El asunto, ¿te acuerdas del asunto en cuestión? Es una forma de decir que tú y yo tenemos algo que tenemos que resolver y nadie más sabe. Entonces yo te digo, acuérdate, María Fernanda, del asunto en cuestión. Y los otros quedan como, ¿y estos dos qué se traen? Eso es uno de los eufemismos que está en la escritura. Esta, Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La costumbre de las mujeres. Y la costumbre de las mujeres no es echar cantaleta. Porque dirían eso, no, rápidamente, no, la costumbre de las mujeres es echar cantaleta, no, la costumbre de las mujeres se está refiriendo al periodo menstrual, ¿ok? Que se conoce en hebreo como las leyes de la nidá.
Y más adelante vamos a buscar un tiempo para enseñarles a las damas las leyes de la nidá, lo importante que es que las mujeres respeten y que el hombre sepa que hay que respetar los tiempos de nidá de la esposa, porque eso le va a traer bendición, espiritual, inclusive sanidad física, una serie de condiciones muy buenas que la mujer recibe por cumplir las leyes de la nidá. Que el varón no la toque durante los días del periodo menstrual, es muy importante eso. En la última, para este punto, Levíticos 15:25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. El tiempo de su costumbre, ¿ok? Simplemente se está refiriendo a esos días de nidá. Ahora, cuando escuchamos la palabra inmundo, quiero que las mujeres empiecen a tener un concepto más elevado de lo que es la palabra inmundo o impuro. Inmundo o impuro, ¿ok? Porque claro, como no conocemos a profundidad el concepto, tiene un concepto despectivo, ¿ok? Esto es una palabra compuesta, que tiene que ver con absorción, absorber. Un ejemplo, uno de los aparatos inmundos en la casa, la aspiradora. La aspiradora hace una absorción de la impureza, de la basura. Entonces, el concepto inmundo es como el endometrio en la mujer hace un trabajo tan excelente para absorber todo lo negativo, malo, virus, suciedad del cuerpo de la mujer y expulsarlo. ¿Para qué? Para que el lugar donde se gesta la vida se mantenga en una condición de sanidad y de pureza. Por eso es tan importante las leyes de la nidá. Tamé. Está en condición tamé, de impureza, pero esa impureza es muy buena. O sea, cuando nosotros entendemos que lo impuro es mucho más elevado que lo puro. Lo impuro es más elevado que lo puro, cuando estamos hablando en estos términos. O sea que un cerdo es muy importante. O un perro, importantísimo. Es bueno tenerlo en la casa, vivo. Sí, en serio, los animales impuros o inmundos absorben del ambiente espiritual. Ellos absorben, por eso cuando en los demonios gaderenos, cuando salieron del hombre, que dijeron, deja que yo entre a ese hato de cerdos, porque esas son las aspiradoras espirituales. Porque el animal impuro fue diseñado por Dios para absorber la basura, tanto física como espiritual. Por eso es que no suda. ¿Ah? Por eso es que no suda. Hay muchas características, entonces sí es importante el animal, pero para cumplir esa función, no para comerlo, ¿no? Entonces, hay que aprender a elevar esta inmundicia y esta impureza, hay que aprender a elevarla porque son conceptos muy elevados. Y no es... El mundo nos le enseñó a verlo de forma negativa, dañina, y nosotros tenemos que empezar a cambiar esos conceptos. Porque uno sí puede tener un cerdito en la casa. Claro. Y ahora es de moda. Sí, ahora es de moda. Hay una cosa que se llama zooterapia. Averigüen lo de la zooterapia. Entonces le entregan a niños, a personas con enfermedades, animalitos, y se recuperan rápido, pero no saben por qué, porque el animalito absorbe los espíritus de enfermedad. No es mentira que el perro, si te lame las llagas, te sana.
No es mentira, es que el Eterno es perfecto. Pero usted no va a ver un animal puro lamiendo llagas. Se me acaba de dar ahorita una respuesta a una conversación que tuvimos. Decían que esas cosas funcionan, hablábamos de eso con la familia. Dice, no, pero es que esas cosas funcionan porque la brujería o el diablo también tiene poder. Entonces, a mí me queda esa parte de decir, no tengo el argumento como para responder eso. Entonces, pero ahorita lo que usted dice es cierto, ellos absorben porque... Están diseñados es para eso. Lo que pasa es que cuando empezamos todos estos fenómenos de ir entendiendo verdades, nos llenamos de tranquilidad de saber que el diseño de Dios fue perfecto. Entonces todo eso es entendible bajo los conceptos de la Torá y como lo enseña la Torá. Asimismo, un ejemplo de significado implícito remés puede hallarse en Éxodo 21, 26 y 27. Hermana Viviana, Éxodo 21, 26 y 27, donde se nos dice de nuestra responsabilidad concerniente a los ojos y los dientes. Mediante el entendimiento de remés, sabemos que esta responsabilidad también aplica a otras partes del cuerpo. Éxodo 21, 26 y 27. ¿Ah? No te lo oigo, mi amor. Perdón, ¿son implícitas? ¿Es lo que estamos hablando? No, estamos hablando de remés. Ah, ok. Estamos en remés. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y se hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo dejamos en lo literal, entonces si le arranco una oreja, no. ¿Qué decía? Ojo y diente. Entonces si le arranco una oreja no le puedo dar libertad. No, porque es que la escritura dice que es el ojo o el diente. Por ello yo le arranco la oreja a estos. No, está simplemente dando una idea de que cualquier miembro que dañes de ese siervo, hay que darle libertad. O sea, ya en el remés aplica cualquier órgano del cuerpo de esa persona. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una aparente contradicción, la cual se resuelve aplicando esta regla de remés. En cuanto a buscar ayudas externas que nos puedan aclarar el texto en cuestión. ¿Cuál es el texto en cuestión aquí? Hechos 1:18. Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. ¿Ok? Vuelvan a leer, que la hermana Pilar quedó como en remés. Pero es que todas sus entrañas se desparraman. Sí. Vamos a leerlo. Escuchen bien. Vamos a mirar qué es lo que dice ese versículo. Yo leí mal. Leyó mal. Dale. Este pues con su salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Sí, pero al derramarse se desparrama. ¿De quién está hablando? De Judas. De Judas. ¿Cuándo Judas compró un campo? No. Pregunta, ¿cuándo? No con qué. ¿Cuándo compró él un? ¿Cuándo? En ninguna parte dice que él compró un campo. No alcanzó. ¿Ah? No alcanzó. No alcanzó, no, él no compró ningún campo. Es más, cuando se arrepintió, cogió ese salario y fúacate que allá se los tiró. ¿Por qué no lo entregó en la mano? Porque lo tuvo que tirar. Todas esas cosas, ¿por qué? No se lo iban a recibir porque ellos ya sabían que era dinero impuro. Esa es la hipocresía más grande que se vivió, fue el sacrificio del Mesías. Ellos mismos de las arcas de su alfolí sacan el dinero para pagar una traición, pero ya sabían que ese dinero era utilizado impíamente y cuando venían para cumplir con la Torah no podían recibir dinero impuro. Entonces él lo iba a devolver y no, nadie lo coja. Entonces él lo tiró. Ya después de tirarlo, viene un siervo, lo recoge y se va para un cajoncito que se utiliza para comprarle a la gente necesitada. Qué tremendo.
utilizar bien la Torá para su favor. Por eso es que él decía hipócritas, porque sí saben hacer las cosas. Viene el sexto año y como el otro año no pueden sembrar en su tierra, entonces le vendían el terreno a un amigo de otro pueblo. Decían, te lo vendo y dentro de un año me lo devolves. Y lo ponían a trabajar, pero no estaban incumpliendo la Torá. Eso fue lo que vino el Eterno. Le buscaban la vuelta al mandamiento. Qué tremendo, ¿no? Ese es el concepto de hipocresía que el Mesías vino a decirles: fariseos hipócritas. Venga, hermana, aguanta, tranquila. Entonces, estaba hablando de quién? De Judas, pero él no compró ningún campo. Entonces uno diría, la Biblia se está contradiciendo. Eso es una aparente contradicción, porque Judas nunca compró un campo. Dime. Pero entonces en el siguiente versículo dice que todo en Jerusalén se enteraron de ellos y que aquel terreno fue llamado Acetama, que es campo de sangre. Entonces sí era un terreno. Sí, por eso, pero vamos a mirar la contradicción. Lo que queremos es averiguar por el sistema Remés, sacarle la información a eso, porque eso parece una contradicción, porque él nunca compró ningún terreno. Él se arrepintió y con esa plata fue y la devolvió allá al templo y la tuvo que tirar porque ellos no la querían recibir. Entonces, ¿por qué me está diciendo Hechos 1:18 que él lo compró? Él no lo hizo. Vamos a entender eso. El texto griego dice la palabra prenex. 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 La inusual expresión, habiéndose puesto de cúbito prono, ok. Hay dos cosas importantes. Ese versículo también está hablando de cómo así que él se reventó por la mitad. Si él se ahorcó. ¿Okay? Ahí hay dos cosas bien interesantes. Primero, él no compró el campo. Y segundo, cómo así que se reventó. Volverlo a leer. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Se reventó por la mitad. Pero cayó de cabeza. ¿Ah? Cayó de cabeza. ¿Dónde dice que cayó de cabeza? Ahí dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Cuando nosotros estudiamos en los diferentes libros acerca de esa muerte, hay muchas cosas que no compaginan. Ese texto forma una controversia en el Brit Hadashah y vuelve a reiterarnos a nosotros lo delicado del pechar del nuevo pacto, que es todo enredado. Pero ¿cómo se soluciona todo esto? Siéntate, por favor. Tenemos que aprender del concepto prenés, ¿ok? Él no compró el campo, pero ellos no recibieron el dinero. Con ese dinero fue que fueron a comprar el campo. Entonces, como ellos habían sacado ese dinero a nombre de Judas, se lo dejaron a nombre de Judas. Pero los que compraron eso fueron los mismos sacerdotes del templo con el dinero que Judas había recibido. ¿Ok? Porque eso era la forma de hacerlo. Pero ahora la segunda contradicción es cómo murió Judas. ¿Por qué se reventó? ¿Ok? La palabra aquí en griego es prenex. Es una inusual expresión. Habiéndose puesto de cúbito prono, aquel que el cuerpo yace sobre el pecho y el vientre, boca abajo, cuando cayó. Prenes es también una palabra que en términos de medicina forense define abotagamiento.
Cuando el difunto se queda mucho tiempo expuesto y se empieza a hinchar su cuerpo y sufre necrosis, él se cuelga, ¿ok? Y nadie se dio cuenta de eso porque todo el mundo estaba en la fiesta. Él se empieza a podrir y a sufrir necrosis y a hincharse, ¿ok? Entonces, cuando se hinchó demasiado, explotó. Por eso es que cae de allá toda la historia, pero había que entender qué fue lo que le pasó a él, cómo fue que esa situación sucedió. Esta forma de interpretación es la que mejor complementa el registro de la forma de cómo murió Yahudá. Porque recordemos que Judas es una transliteración del nombre Yahudá. El nombre original es Yahudá, quien adquirió un campo e hinchándose se reventó. Mateo 27 del 3 al 10, ahí cuentan otra historia. Aquí en Hechos 1, 18 nos lo dicen de una forma, pero en Mateo 27 del 3 al 10 dicen que él compró el campo y hinchándose se reventó. Pero ¿cómo así que hinchándose se reventó si se ahorcó? En la horca sufrió necrosis y explotó y se reventó. El campo pertenecía a un alfarero. Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy, porque pues todavía continúa. Estamos analizando los conceptos de remés y te pido perdón porque sí estamos analizando bajo los conceptos de remés lo que está implícito y lo que está explícito. Estamos en esa área. La próxima semana vamos a tomar el concepto símil, el símil, lo que es similitud, símil, parecido. Es un concepto de comparación con algo, el símil. Esa va a ser la clase de la siguiente semana y yo creo que alcanzamos a ver metáfora y alegoría porque es cortico. Entonces, lo que hicimos en primera instancia con los versículos que trabajamos hoy fue descubrir lo implícito y lo explícito. Entonces estamos buscando en esa posible contradicción que se veía ahí, que era lo que estaba escondido detrás del mensaje, y nos lo resolvía Mateo 27, 3 al 10. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a ponerle una marquita acá que llegamos hasta 5. No voy a dejar tarea. No voy a dejar tarea para que la otra clase me rinda. Pero cuando les deje tarea, sean responsables. Hay que hacer el esfuerzo. Dime. Hermenéutica, te voy a decir, eso viene de parte de un filósofo llamado Hermes, pero tiene una connotación interesante. Aquí nos dice exactamente qué es. Dice, hermenéutica proviene del verbo hermeneu, que significa poner en claro un texto, pero es griego. Hermeneu es poner en claro un texto. La exégesis lo permite, no permite plantear nuestros propios conceptos. Entonces, la exégesis, ¿qué es? Extraer. ¿Pero para qué extraemos? Para poner en claro el versículo. O sea que estamos haciendo hermenéutica, pero bajo el principio de exégesis hebrea. ¿Ok? Pero sí, después de oración, dígale que se quede ahí, que hacemos le contesto la pregunta. Dígale que me dé un ratico y terminamos acá, oramos y yo lo atiendo. Bueno, pongámonos de pie, amados hermanos. Le damos gracias al Eterno por este tiempo. Le pido a Dios que ustedes sigan firmes. ¿Recuerdan las primeras clases? ¿Cómo eran de nutridas? Pero la gente es difícil entonces ustedes tienen que orar para que el Eterno les dé la oportunidad de que nada
aparte del conocimiento bíblico. Hay 15 personas. Ah, o sea que me están cogiendo, pero todas son de Colombia. ¿O de dónde? Ah, me están cogiendo más bien GoToMeeting para no venir hasta acá. Bueno, pero se les acepta. O sea que los que no vienen están en GoToMeeting. Bueno, le damos gracias al Eterno que al menos se conectaron. Gloria al Rey. Ah, ahí está Josecito. Muy bueno. Oh, tan lindo, tan tierno José. Bueno, los saludamos a los hermanos, los bendecimos, esperamos que esta clase haya sido de bendición y vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir de tu escritura, de tu palabra, de ir conociendo a profundidad cada día los conceptos que tú has establecido para que nuestra vida espiritual vaya a un nivel donde podamos ser útiles en tu obra y en tu reino, Padre eterno. Los que venimos a estas clases y compartimos de este conocimiento, no es porque queremos, Padre de la gloria, este conocimiento para nosotros, sino porque hemos tomado una decisión de ser un instrumento de bendición en la vida de aquellos que no conocen y que podamos con diligencia, con denuedo de palabra, enseñar la Escritura, Padre, de una manera más objetiva, clara y veraz, de acuerdo a lo que es establecido desde tu Torá, establecido por los profetas, mi Dios, traído por toda la Escritura, para que nosotros hoy podamos, Dios de la gloria, hacer un juicio más claro, verdadero y ecuánime de tu plan y de tu propósito eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno. Yo te pido una bendición muy especial por cada hermano que ha participado de esta clase, tanto los que están por internet como los que hacen mérito presencial en este lugar, Padre eterno, para que tú los cubras con tu preciosa bendición, mi Dios, para que nos lleves con bien a nuestros hogares y para que nos permitas, Padre eterno, que el conocimiento que recibimos sea sellado con fuego de tu Ruach HaKodesh en nuestros corazones y en nuestra mente. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Yahweh Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, es la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach, amén y amén. Gloria al Eterno. Le damos un aplauso al Eterno. Este no es para nosotros, es para el Eterno. Amén. Los bendecimos, amados hermanos, que les vaya muy bien en su regreso a sus hogares. Y recuerden que si van a dejar una ofrenda, una sedacá, es para Misión Colombia. Amén.